En este caso, bueno, pues he elaborado este video a manera de repasar de forma pragmática los temas de la semana pasada en referencia a los estados financieros. Y posteriormente, bueno, pues vamos a abundar en algunas cuestiones sobre el tema de análisis financiero, que corresponde a ser parte de la unidad en el cual estudiaremos las razones financieras. Vamos a comenzar entonces. Bueno, primero que nada les comento entonces que esta presentación en la cual estaremos tomando algunos datos, pues se va a encontrar disponible en la sección de anuncios. Es decir, por correo les estaré enviando la liga para que puedan descargarla. También, bueno, pues nos vamos a basar en este archivo, en el cual, si se fijan, tenemos entonces un estado de resultados seguido de un balance general. Tomando entonces algunos aspectos de la semana pasada, pues recordaremos que el estado de resultados es el estado financiero que me permite conocer las utilidades, ¿verdad? Los resultados después de haber vendido algún producto o al haber proporcionado entonces algún servicio. Entonces, bueno, en este caso tenemos un estado de resultados por el cual tenemos un total de ventas. Si se fijan, aquí está elaborado del 1 de enero del 2015 al último de diciembre del 2015, es decir, el año pasado, en el cual tuvimos ventas de 3.104.000. Si a esas ventas le restamos el costo de ventas, tendremos entonces como resultado un margen de contribución o también denominado, vamos a cambiar aquí el nombre con la finalidad de tenerlo homologado, como utilidad bruta. Es decir, la resta me daría como resultado una utilidad bruta de 1.339.000. Seguido a esto, bueno, pues recordarán que tenemos los gastos de operación, que son, bueno, pues los gastos administrativos, gastos de venta, los podemos tener ahí desglosados. En este caso, pues lo tenemos nada más la variable como tal, ya la suma, por un total de 324.000. Bueno, si a la utilidad bruta le resto los gastos de operación, tendrá como resultado la utilidad operativa, la utilidad de operación o por sus siglas, utilidad antes de intereses e impuestos. Seguido a eso, bueno, resto los 33.000 pesos que tengo aquí por concepto de intereses de la deuda, dando como resultado una utilidad antes de impuestos o Y con una sola I por 982.000 pesos. Suponiendo que tenemos entonces una tasa de impuestos del 30%, el 30% de la Y, la base gravable, me quedaría entonces un total de 294.600. Quiere decir que, bueno, la utilidad neta para el periodo comprendido entre enero y diciembre del año 2015 es de 687.400. Aquí tenemos algunas notas debido a que necesitamos conocer pues los datos para calcular algunas de las razones. Entonces tenemos como dato que bueno, el 80% de las ventas fueron a crédito. Recuerden que aquí tenemos ventas totales, no tenemos desglosado cuáles fueron de contado y cuáles a crédito. Aquí bueno, pues lo especificamos mediante esta nota. Y otra que nos dice que el 60% de los gastos de operación fueron fijos. Por lo tanto, seguido a eso, bueno, pues tenemos el balance general, en el cual recordando que tenemos activo circulante y activo no circulante, que esto va en relación, recuerden, de la capacidad para convertirse en efectivo. Mientras más líquido sea ese activo, es decir, mientras tenga una facilidad mayor para convertirse en efectivo, pues entonces va de arriba hacia abajo. Por lo tanto, el primero es el más líquido y el último será el menos líquido. Aquí tenemos, bueno, algunas variables, recordando que entonces el activo circulante, aquí tenemos la sumatoria de algunas cuentas, en el cual, bueno, pues nos da un total de 1.862.400. El activo no circulante, o también llamado entonces activo fijo, en este caso pues tenemos equipo de transporte 320.000, menos la depreciación del periodo, y seguido esto entonces de una cuenta de maquinaria y equipo, seguido por su depreciación. Y recordemos entonces que el total del activo no circulante o activo fijo será entonces el valor bruto del activo menos su depreciación. Es decir, necesitamos la sumatoria del valor neto de cada uno de los activos. Por lo tanto, tengo un valor de 515.000 pesos. Si sumo el activo
circulante y el no circulante, bueno, pues tengo un total de 2.377.400. Seguido, bueno, pues nos vamos al pasivo circulante, recordando que el pasivo circulante está clasificado así por el hecho de que tenemos adeudos, ¿no?, o pasivos por un periodo menor a un año. Pasivo que es entonces superior al año, tendríamos la clasificación como activo no circulante o o pasivo a largo plazo. Entonces, pasivo circulante menos de un año, pasivo no circulante mayor a un año. Aquí entonces, bueno, pues tendría la sumatoria de las cuentas, ¿sí? Aquí también viendo la parte, suponiendo que, bueno, para pasivo a largo plazo o no circulante nada más tenemos una cuenta, un adeudo, bueno, pues el total de pasivo se comprende de las sumas de aquí, ¿sí? Aquí voy a darle este color. Y bueno, seguido al capital contable, recuerden que el capital contable, bueno, pues es el patrimonio de los accionistas, cuál el capital social, es la inversión inicial o las aportaciones que han hecho los accionistas a lo largo del tiempo. En este caso tenemos una utilidad retenida de 80,000 pesos, es decir, utilidades del periodo anterior. Tenemos una utilidad del ejercicio actual, que por lo tanto, si sumo estas variables, bueno, pues el patrimonio de los accionistas asciende a 1.017.400. Sumando pasivo y capital, bueno, pues tengo entonces que se cumple el supuesto, o bueno, no supuesto, me habían dicho la condición de que el activo debe ser igual al pasivo más capital contable. Recuerde que por ahí vimos en la unidad pasada que el activo es igual al pasivo más capital contable. Y que eso siempre se va a cumplir, se debe de cumplir, ¿no? Si no se cumple en un estado financiero, significa que por ahí tenemos un error, o a lo mejor en una auditoría pues nos detectan fallas ya sea en el registro o bien pues el mal uso de alguno de los fondos o de los recursos de la empresa. Y recuerden que eso se da debido a que, bueno, pues todo lo que tiene la empresa, es decir, todo el activo, o bien proviene de un endeudamiento o un pasivo, o bien proviene de la aportación o eh, utilidades que ha generado la empresa, o bien aportaciones que han hecho los socios. Entonces, recuerden que todo lo que posee la empresa proviene de esta fuente o bien de esta de acá. Por lo tanto, de ahí que siempre debemos tener una igualdad en estos apartados. Entonces, bien, después de ver este pequeño repaso, bueno, pues tomando como referencia esta presentación, y además recuerden que también tenemos el texto de la semana, en el cual pues toda la literatura nos va a brindar la misma información, a veces pues más acotada, en otras ocasiones más extensa, pero siempre pues podemos consultar cualquier texto adicional siempre y cuando sea, bueno, pues relacionado a la materia. Es decir, lo que va a cambiar en algunas ocasiones es la simbología, por ejemplo, o podemos encontrar pues datos adicionales si vemos, por ejemplo, un libro de Lawrence Hitman, por ejemplo, como el que les compartí la semana pasada. Entonces, bien, vamos a basarnos para la explicación en esta presentación que ustedes ya tendrán, en el cual podremos encontrar el tema de análisis financiero, que, bueno, pues haciendo la analogía eh, pues con nuestra salud, pues también necesitamos conocer la salud de la empresa. Y para eso, bueno, pues necesitamos realizar un diagnóstico, un análisis. ¿Qué herramienta vamos a utilizar? Pues vamos a utilizar las razones financieras. ¿Por qué se llaman razones? Bueno, porque se van a dar cuenta que todas las razones financieras son concretamente divisiones, ¿sí? Es decir, el resultado es una razón, proviene de efectuar alguna división. Y bueno, viendo su clasificación a grandes rasgos, podremos encontrar que tenemos razones de rentabilidad, las cuales nos van a decir qué tan rentable o cuál ha sido el desempeño de la empresa en este aspecto. Segundo, razones de administración o uso de los activos, qué tan eficiente estamos utilizando los activos de la empresa. Razones de liquidez, cómo se está moviendo mi flujo en la empresa, ¿tengo capacidad para pagar a corto plazo o no la tengo?
Y por último, razones de uso de deudas o también llamadas razones de apalancamiento. Por lo tanto, si ustedes navegan en la presentación, pues van a tener por ahí algunas, las fórmulas. Tienen también aquí un ejemplo. Este ejemplo no es el que vamos a ver, este es otro ejemplo. Habrá que leer la presentación para que puedan conocer exactamente de qué está hablando. Y bueno, también tenemos alguna conclusión, ¿sí? Diferentes conclusiones. Aquí hay una conclusión, si ustedes leen otro texto, pues se va a explicar más o menos lo mismo, pero con otra redacción. Recuerden que las conclusiones e interpretaciones, eh, en sí el mismo resultado, bueno, debemos llegar a la misma conclusión, pero a veces, pues bueno, con redacciones distintas. Entonces aquí en el video yo les voy a comentar de manera breve lo que significa la razón. Entonces pueden complementar mi comentario con la redacción que se da aquí en la presentación o bien con la redacción que se da en el texto de esta semana o bien algún otro texto, ¿verdad? O algún otro video. Finalmente pues, necesitamos tener una formación amplia en este sentido. Por lo que bueno, vamos a comenzar con las razones de rentabilidad. Retomando aquí el archivo, aquí para efectos de que el video no dure tanto tiempo y podamos concentrar lo principal, aquí tenemos entonces el cálculo ya hecho de las razones, ¿sí? Donde tenemos entonces el año 2015 y estaremos comparándolo, aquí tenemos 2016, más bien sería el año 2014, el año pasado, en el cual ya tenemos las razones, entonces vamos a desglosarlas y ver qué significan. Por lo tanto, vamos a comenzar, si nos vamos en el orden de aquí la presentación, bueno, pues comencemos con las razones de rentabilidad, donde tenemos tres razones, ¿sí? Margen de utilidad, rendimiento sobre activos y rendimiento sobre capital. Aquí en el archivo, bueno, estas razones están identificadas de este color amarillo. Por lo tanto, bueno, si vamos con el margen de utilidad, aquí voy a tomar la fórmula no de la presentación, sino directamente del cálculo en Excel, donde margen de utilidad tengo que es el resultado de dividir la utilidad neta entre las ventas totales, ¿sí? ¿Qué significa esto? Si se fijan, es una división, como habíamos mencionado. Aquí tenemos el signo o el formato de porcentaje, el cual nos dice que el resultado es 22.15%. Bueno, ¿qué significa ese 22.15%? Pues me estaría diciendo que para este caso en concreto, el 22.15% de las ventas se transformó en utilidad para la empresa. ¿Qué quiere decir? Bueno, que el restante, es decir, si hago la operación de 100% menos ese valor, quiere decir que el 77% de las ventas pues se fue en otro rubro. ¿Verdad? ¿En qué rubro? Pues en costos, en gastos, en impuestos, intereses. Es decir, solamente el 22% se logró convertir en utilidad para la empresa. ¿Ok? ¿Y esto de valor para qué me sirve? Bueno, pues me serviría en primera instancia para conocer como tal la proporción, pero sobre todo, compañeros, nos sirve este análisis de razones financieras para comparar nuestra empresa, principalmente con nosotros mismos, ¿verdad? O sea, la misma empresa, pero en diferentes lapsos de tiempo. Es decir, que si aquí tenemos el resultado del año 2014, diríamos entonces que 22.15 contra 35.04 quiere decir que estamos peor que el año pasado. Es decir, el resultado fue menos favorable en comparación contra el año pasado, ya que en el año anterior, 2014, el margen de utilidad fue de 35 y en este fue de 22.15. Así lo voy a simbolizar, rojo negativo o verde positivo. Y bueno, vamos a manejar también por ahí, si se nos da el caso, en un resultado, vamos a ponerlo por ahí naranja, para decir que es una situación un tanto neutra. Bien, seguido de eso, bueno, tenemos el cálculo de la razón de rendimiento sobre activos. ¿Cómo lo calculo? Bueno, aquí tendría que tomar entonces la utilidad neta y dividirla sobre el total del activo. Bien, ¿qué me está diciendo eso? Esto me estaría diciendo que el rendimiento sobre los activos, es decir, mi utilidad neta
representa hacer una productividad del 28.91% respecto a todo el activo que tiene la empresa. ¿Sí? Es una medida para ver qué tan rentable es todo el activo que tengo. En este caso, 28.91 contra 33%, pues tenemos hablando de que es una situación no favorable. Es decir, estoy peor que el año pasado, es decir, estaría obteniendo menos rendimiento sobre el activo total de la empresa. Seguido de eso, bueno, pues tenemos el rendimiento sobre capital, en el cual veremos que el resultado sería, después de haber dividido la utilidad neta también, sobre el total de capital contable de la empresa, ¿sí? Y esto nos estaría diciendo, bueno, pues cuál es el rendimiento de los socios, ¿sí? Dado que la utilidad neta, para poder llegar a esa utilidad neta de ese año, bueno, pues los socios tienen invertido un patrimonio, un capital contable de 1.017.400. Aquí también lo tenemos en porcentaje, ¿sí? Comparándolo contra el año anterior, bueno, pues estamos, si bien es cierto, 67 contra 43, estamos hablando de que es una situación favorable. ¿A qué se puede ver eso? Bueno, pues tendríamos que ver, o para poder abundar más, necesitaremos el estado financiero, pero aquí, si estamos viendo en términos porcentuales, pues a lo mejor el, el año pasado pues teníamos una inversión menor, ¿verdad? En capital social, o es decir, el número de ventas pues fue distinto, por lo cual ocasiona diferentes valores y que si comparo nada más los porcentajes, pues estaremos hablando de que en el año 2015, bueno, pues esto es una situación que nos favorece. Es decir, podemos decir que el rendimiento sobre el capital de los socios, pues ha sido mejor, ha sido mayor. ¿Ok? Entonces, bueno, pues vámonos a, si bien ya tenemos los tres de nuestro análisis de razones de rentabilidad, voy a pasar al que sigue, el cual estaríamos hablando de las razones de uso o administración de los activos. Aquí estaremos viendo, bueno, pues qué tan eficiente estamos administrando todos los activos de la empresa, hablando a grandes rasgos, ¿sí? Entonces, en este caso, si se fijan, lo tenemos aquí en un color verde pistache, en el cual primero observaríamos que ya no tenemos porcentajes. Esto significa que la medición es en veces, ¿sí? Estos son porcentajes, el resultado serían veces. ¿Veces cada cuándo? Bueno, pues veces en el año, ¿no? Porque estamos viendo un estado financiero anualizado. Entonces, bien, si nos vamos a la razón de cuentas por cobrar, recordándoles que las cuentas por cobrar, pues sería entonces nuestra variable de clientes, ¿sí? Aquí lo tenemos como clientes, podemos ponerlo aquí cuentas por cobrar, que finalmente pues las cuentas por cobrar o clientes, pues en sí pues son nuestras ventas a crédito, ¿verdad? Fue lo que vendimos a crédito y por lo tanto pues todavía no lo hemos cobrado y es un activo para la empresa. Bien, si vemos ese cálculo, en este caso tendríamos que la rotación de cuentas por cobrar es igual a las ventas a crédito. Aquí el cálculo es ventas totales por 0.8 u 80% porque tenemos el supuesto de que las ventas a crédito son el 8%, perdón, el 80%. Quiere decir que si divido las ventas a crédito entre las cuentas por cobrar, es decir, la cantidad que tengo pendiente por cobrar a mis clientes, significa entonces que tengo una rotación de 2.92. ¿Qué significa? Bueno, que cada que yo recupero mis cuentas por cobrar en el año, 2.92 veces. Si lo comparo contra el año anterior, tengo una rotación de 5.4. Quiere decir que la situación en la empresa, en el aspecto de las cuentas por cobrar, ha sido más lento. Es decir, estoy en una situación negativa comparada contra el año anterior. Mientras más veces recupere mis cuentas por cobrar, significa entonces que pues soy más eficiente en la parte del cobro, ¿sí? Es decir,
mientras más veces recupere lo que vendo a crédito, pues mejor, ya que pues estoy ahora sí ingresando el dinero de lo que vendí. Si no cobro las ventas a crédito, si no recupero las cuentas por cobrar, pues entonces nunca puedo recuperar la inversión realizada. Por lo tanto, estoy en una situación negativa en comparación del año pasado. Si nos vamos al siguiente, periodo promedio de cobro, aquí en este caso, ¿cómo lo calculo? Bueno, pues tendría que tomar en cuenta el saldo de mis cuentas por cobrar y dividirlo entre las ventas totales diarias. ¿Sí? En este caso, si dividimos 3.104.000 entre 360, obtendría mis ventas diarias. ¿Ok? Entonces, aquí si se fijan tenemos ventas totales. Ventas totales. ¿Qué sería lo ideal? Un cálculo, porque aquí este cálculo sí puede diferir según el texto que ustedes estén leyendo. Por eso les pongo primero este de ventas totales. Realmente lo óptimo aquí, pero sería dividir, como estoy hablando de periodo promedio de cobro, y este periodo promedio de cobro es sobre las cuentas por cobrar, entonces debemos de compararlas realmente con las ventas a crédito, ¿sí? Por lo tanto, aquí voy a hacer un cambio. Esto lo repito, es para que tengan pues los dos enfoques, ¿sí? En el cual voy a tomar las ventas a crédito, las ventas totales, perdón, y las voy a multiplicar por 80% para obtener las ventas a crédito, ¿sí? Quiere decir, y esto si se fijan aumentó, estoy dividiendo el saldo de las cuentas por cobrar entre, ya como hice este cálculo, serían las ventas a crédito, ¿sí? Y esas ventas a crédito serían diarias. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, con esto obtendría que el resultado es 123.23 y la interpretación es, como lo estoy dividiendo entre 360, quiere decir que son días, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que yo lo recupero en veces 2.92 veces al año, mis cuentas por cobrar. Si quiero ser más exacto, podría decir que cada 123 días recupero mis cuentas por cobrar o logro ahora sí saldar las ventas a crédito que hice, pues las estoy efectivamente ahora sí cobrando. Por lo tanto, mientras más rápido, pues mejor. Quiere decir que aquí si yo comparo 123 días contra 68 días del año anterior, bueno, pues estoy en una situación negativa, ya que la recupero de forma más lenta. Se puede decir que casi es el doble, ¿verdad? Te estoy tardando más. Habría que preguntar al departamento de cobranza, bueno, pues a qué se debe esta circunstancia. Bien, entonces tenemos el periodo promedio de cobro. Rotación de inventario. Rotación de inventario, en primera instancia significaría, bueno, pues qué tantas veces repongo el inventario, qué tantas veces pido otra vez inventario para poder vender. Y asumimos entonces que mientras más veces lo reponga, pues sería motivo o sería más bien esto a causa de que estoy vendiendo. Si vendo más, entonces tengo que reponer mi inventario. Entonces asumiríamos que mientras más rotación, mejor. ¿Cómo lo calculo? Bueno, aquí lo tengo, tendría mis ventas totales divididas entre mi saldo en inventarios. Si lo divido, el resultado son veces y bueno, comparándolo contra el año anterior, si se fijan, pues siendo estrictos, pues veríamos que estoy en una situación negativa, es decir, lo repongo menos veces. Sería un indicador de que estoy vendiendo quizá menos. Aquí muchas veces también, dependiendo de los indicadores y el principio de relevancia, bueno, para quien lo considera un tanto igual, porque si se fijan, pues no hay mucha diferencia de 3.88 contra 4.1 en cuestión de veces. Sin embargo, bueno, pues siendo estrictos con el valor, pues estamos en una situación negativa. Bien. Rotación de activo fijo. Rotación de activo fijo tendría ventas totales dividido entre mi total de activo fijo o total de activo no circulante.
Y bueno, aquí yo estaría viendo o calculando, pues, qué tantas veces utilizo mi activo fijo para producir ventas. Es una medida también de productividad. Aquí el indicador sería que mientras más veces, pues sería entonces mejor, ¿sí? Le estaría sacando más provecho. Si se fijan, tengo un resultado de 6.03 contra 6. Aquí, bueno, pues podríamos decir que pues, son prácticamente iguales. Voy a poner este color de naranja, ¿sí? Para poder identificar que es una situación un tanto neutra, si lo queremos ver así, en el que, bueno, pues 6.03 contra 6, pues es prácticamente igual y realmente no tengo alguna mejora. Eh, Seguido, bueno, pues empezaremos con rotación de activos totales. Aquí ya de entrada, pues estamos viendo que es muy parecido, ¿verdad? 1.3 contra 1.31, en el cual para obtenerlo tomaría mis ventas totales y las dividiría entonces ahora sobre mi activo total. Y aquí, bueno, la interpretación sería también ver qué tantas veces estoy utilizando el total de mi activo para producir ventas. Por lo tanto, comparado contra el año anterior, bueno, pues estamos prácticamente iguales. Voy a poner aquí este color un poquito más tenue, ¿sí? Por lo tanto, estamos iguales, neutros, no tenemos algún cambio. ¿Ok? Entonces, bueno, tenemos el análisis de estas cuentas, ¿sí? Que sería entonces, retomando la presentación, nuestras razones de uso de activos. Seguido a eso, bueno, voy a adelantar aquí la presentación, en el cual veríamos las razones de liquidez. Recordando que liquidez, bueno, pues sería el concepto de, de poder medir qué tan capaz soy o qué tan capaz es la empresa, más bien dicho, para poder cubrir sus obligaciones o deudas a corto plazo, es decir, menos de un año. Y la empresa necesita liquidez debido a que, pues, obligaciones a corto plazo estamos hablando de el pago a proveedores por conceptos de inventario, el pago de gastos operativos, agua, luz, teléfono, sueldos. Por lo tanto, la empresa debe tener una capacidad para poder hacer frente a esas obligaciones a corto plazo, ¿sí? Recuerden que el dinero, la liquidez, pues es la sangre que está corriendo por la empresa y que a falta de sangre, pues tendremos problemáticas de salud. Bien, entonces aquí tenemos dos razones, razón corriente o razón circulante, también llamada de esa forma, y la razón rápida o prueba del ácido. Estas razones aquí, bueno, pues están coloreadas de este valor azul, color azul, en el cual si yo comparo estos resultados y veo de dónde vienen, tendría entonces que la razón corriente es igual a dividir el total del activo entre el total de activo circulante entre el total de pasivo circulante. Y el resultado son veces, ¿sí? Como pueden ver, tengo más activo circulante que pasivo circulante. Quiere decir que en este caso voy a tener un nivel de liquidez, ¿sí? De 1.77 veces en el año. ¿Cómo lo puedo interpretar? Bueno, yo podría decir también que por cada peso que yo tengo en el pasivo circulante, tengo 1.77 pesos en el activo circulante. ¿Qué quiere decir? Que tengo más activo que puedo convertir en efectivo fácilmente que pasivo adeudado a menos de un año. Entonces, esto es una medida en la cual es favorable, ¿verdad? Dado que pues sí tengo un índice de liquidez, ¿verdad? Positivo. En este caso, si lo comparo contra el año anterior, si bien es cierto, estoy en una situación negativa. Es decir, tengo una liquidez menor. Se fijan, anteriormente yo tenía 2 pesos con 10 centavos para cubrir cada peso del pasivo circulante, ¿sí? 2.10 pesos en el activo circulante para cubrir cada peso del pasivo a corto plazo. Entonces, estoy en una situación negativa. Y bueno, si calculo la prueba del ácido, aquí en este caso, si se fijan, va a ser muy parecida. Si ven las fórmulas, son iguales. Solamente que aquí tengo algo importante. Estaría tomando en cuenta entonces mi
mi total de activo, ¿verdad? De activo no circulante, ¿sí? Menos mis inventarios. Y lo divido también entre el pasivo circulante. ¿Qué quiere decir? Bueno, que aquí, y la pregunta sería, bueno, ¿y por qué se llama también, por qué se le denomina prueba del ácido? Pues imaginen que la analogía es que pues el ácido deshace. Es como si yo le estuviera poniendo ácido a mi inventario y lo estuviera deshaciendo. El deshacer, pues aquí eso sería entonces la resta. ¿Qué quiere decir? Yo estoy midiendo entonces qué capacidad para pagar a corto plazo tengo sin tener en cuenta mis inventarios, ¿verdad? Es decir, qué capacidad tengo para poder hacer frente a mis obligaciones a corto plazo sin tener que comprometer mi inventario. Cuando una empresa tiene problemáticas de liquidez, a lo mejor han visto alguna vez que tienen por ahí situaciones de remate. Bueno, pues muchas veces esa situación de remate se debe a que necesita pagar ya en algún momento en el año adeudos de corto plazo y para lo cual pues sus demás activos no le alcanza, ¿verdad? Por lo tanto tendría que recurrir a la venta y muchas veces pues para hacerlo rápido tendría que rematarlo, es decir, darlas a un precio inferior. Por lo tanto, si lo comparo contra el año anterior, bueno, pues también sigo en una situación negativa, ya que antes lo cubría 1.55 veces o tenía un peso con 55 sin tener que recurrir a mi inventario de activo circulante para pagar cada peso que debo en el pasivo circulante. Y estas dos razones pues son vitales, compañeros. Realmente necesitamos estar atentos a esos indicadores. Y bueno, para terminar, veríamos entonces las razones de apalancamiento o razón de uso de las deudas o razones de estabilidad. Aquí les pongo pues varios nombres para que lo puedan identificar si ven por ahí alguna otra literatura o en la práctica lo escuchan de alguna otra forma. Entonces tenemos estas tres, ¿sí? ¿Qué me va a medir este rubro? Bueno, pues los indicadores de apalancamiento financiero. Que por ejemplo, apalancamiento financiero también lo verán más a detalle en materias de finanzas. Por lo tanto, bueno, razón de endeudamiento, aquí veo cómo se calcula, sería entonces igual a tomar el total de pasivo y dividirlo sobre el total del activo. ¿Sí? Estoy viendo qué proporción de mi pasivo, ¿sí? Corresponde entonces a ser del activo que tengo. En este caso, estaría hablando de que tengo 57%. Es decir, más de la mitad, ¿sí? Más de la mitad de mi activo, ¿sí? O más bien dicho, el 50%, es decir, del total, ¿no?, de pasivo y capital, es decir, de las fuentes que tenemos, pues el 51% es deuda, perdón, 57. Es decir, que el total de mi activo ha provenido en mayor proporción de endeudamientos que de las utilidades o bien aportaciones de los socios. Es decir, que podemos enfatizar en que entonces todo lo que tiene la empresa, de todo lo que tiene la empresa, el 57% proviene de acreedores, de préstamos, es decir, de pasivo. Y esto pues hay que cuidar este indicador, ¿verdad? Dado que podremos caer en moratoria o problemáticas para pagar entonces nuestras obligaciones. Si me comparo contra el año anterior, bueno, pues estaría viendo que o la proporción es mayor, ¿sí? Es decir, estoy en una situación negativa. 57 contra 39%. Es decir, hemos tenido que contraer por alguna razón más deuda. Y bueno, pues habría que analizar a qué se debieron esas decisiones. ¿Ok? Siguiendo entonces a esto, tendremos la razón de cobertura de intereses, en el cual yo tendría el cálculo de tomar el total de intereses dividido entre la utilidad de operación. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues estaría viendo qué tantas veces puedo cubrir los intereses con mi utilidad operativa.
Se asume entonces que a mayor número de veces, pues la empresa tiene más capacidad para pagar deudas. Y esto es un indicador que le interesa precisamente al banco, ¿sí? Mientras más veces cubra los intereses que yo le estaría cobrando como banco o institución financiera, pues mejor. En este caso, bueno, los cubro 30.76 veces contra 25, es decir, que estoy en una situación favorable, ¿sí? Lo alcanzo a cubrir o a pagar en más ocasiones. Y bueno, por último entonces tendría la razón de cobertura de cargos fijos, en el cual lo que voy a medir sería ver qué tantas veces, voy a poner aquí el cálculo, qué tantas veces con mi utilidad de operación puedo cubrir mis gastos fijos. Los gastos fijos, recordándoles, pues son los gastos que tiene que efectuar la empresa, sin tomar en cuenta, o como habían dicho, de ser independientes de las ventas. Es decir, venda o no venda, yo tengo que efectuar el pago de ese concepto. Ejemplo, la renta del local, el arrendamiento del local. Venda o no venda, bueno, pues yo lo tengo que pagar. Entonces, es un indicador para ver qué tantas veces lo puedo cubrir y es un indicador que también me mide el riesgo. Si se fijan aquí el cálculo lo estoy haciendo tomando en cuenta entonces la utilidad de operación dividido entre los gastos de operación por punto 6. ¿Por qué por punto 6? Bueno, porque ahí tenemos el concepto, ¿verdad? De que de los gastos operativos que se efectuaron, bueno, pues el 60% fueron fijos. Y tomando ese indicador, bueno, pues lo alcanzo a cubrir en el año 5.22 veces contra 8.4, es decir, que lo cubro menos veces, por lo tanto estoy en una situación negativa, es decir, una situación menos favorable que el año pasado. Entonces, bien, compañeros, espero esta explicación les ayude a complementar el estudio del tema de esta semana. Se fijan, pues, bueno, voy un poco rápido a raíz de que, o con el propósito, bueno, pues de que el video no sea tan extenso e ir entonces concretamente, pues, a las definiciones y usos de las razones financieras. Sin embargo, si se fijan, lo difícil no es en sí calcularlas, porque pues son fórmulas y son simplemente divisiones. Lo interesante es darle la interpretación adecuada para poder entonces detectar problemáticas dentro de la operación de la empresa o bien detectar pues cuáles han sido las acciones que le han dado entonces mejora a los procesos y por lo tanto resultados de la operación de la empresa. Entonces, bueno, espero les haya gustado y seguimos en contacto vía plataforma. Hasta luego.